historia de la Biblia se puede resumir en una palabra: rescate. De principio a fin, la Biblia cuenta la historia de la búsqueda incansable de Dios por su pueblo para rescatarlo del pecado, la oscuridad y la muerte. Hay un libro de la Biblia que nos revela un rescate dramático, milagroso y hermoso. Tanto así que afirmó el futuro de lo que significa ser rescatado por Dios. Ese libro se llama Éxodo. Muy buen día a todos una vez más, que el Señor les siga bendiciendo. Bienvenidos al 1 de junio, ya estamos en verano y yo sé que esto significa tiempo de playa y demás, pero quiero animarte que no desperdicies este verano. Por supuesto, si no has tomado unas vacaciones, por favor hazlo con tu familia, pero si estás en la ciudad, no dejes que tu alma divague por ahí, congrégate con nosotros y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros cada semana aquí. Mi nombre es Raudel, soy el pastor gemelo del pastor Raudel que tiene canas en la barba. Sí, porque ayer me puse ahí a inventar con un poquito de tinte negro y resulta que después no me lo podía quitar y ahora parezco un emoji o parezco el hermano gemelo del pastor Raudel, pero bueno, ahí vamos. Nunca más experimento así. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Hoy me van a ver salir un poquito rápido porque tenemos una reunión importante a las 2:30, algunos de nosotros. Así que por eso me van a ver un poquito apuradito al final. Y bueno, les pido que se queden hasta el final del mensaje porque esta parte es la más importante y nuestra respuesta a Dios es lo más importante en este día. La semana pasada, si usted se acuerda, el hermano José predicó un mensaje titulado 3, 2, 1, ¿estás listo para la prueba? Hoy, según el texto que vamos a ver, el título del mensaje pudiera ser parecido. En vez de 3, 2, 1, ¿estás listo para la prueba? El título pudiera ser probando 1, 2, 3, probando. Y usted va a ver ahora por qué. Claro, el título también pudiera ser libres, pero mal agradecidos. O pudiera ser una fe afilada, es una fe probada. O pudiera ser no hay nada bueno que no sea probado primero. Pero lo importante al fin no es el título del mensaje, lo importante es el texto, el mensaje de Dios, la voz de Dios desde su misma palabra. Yo no sé si usted tiene hijos en la escuela o en la universidad, pero estas últimas semanas mis hijos están en exámenes finales. De hecho, mi hijo Chris tiene un examen final el martes. Y es obvio que están en exámenes finales porque ellos andan por la casa con la cara larga quejándose de cuánto detestan estas semanas de exámenes finales. Murmurando, usted lo puede ver por ahí por la casa con esas voces quejosas clásicas de teenagers. Dad, I have finals, you know. These tests are dumb. No, mijo, those tests are not dumb. You're dumb. No, yo no le digo eso a mis hijos. Yo no se lo digo, se lo dice su mamá. Ellos, a su edad tan joven, no ven lo necesario que es la prueba para nosotros aprender y crecer. Y a nosotros mismos, aún como cristianos adultos, nos pasa lo mismo. Ya que no dijo amén, se lo voy a repetir. No vemos lo necesario que es la prueba para nosotros aprender y crecer, aún siendo cristianos adultos. Renegamos con la prueba, ¿sí o no? Y sin darnos cuenta, renegamos sin ver lo necesario que es la prueba de nuestra fe. Lo curioso es que no nos quejamos cuando vamos al gimnasio y empezamos a ver resultados. Y digo curioso porque la única manera que sus músculos crecen y se definen es a través de un proceso de dolor y prueba. Y no nos quejamos de eso. Tampoco nos quejamos del dolor de trabajar tanto cuando vemos un chequecito más o menos bueno. Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual y emocional, rechazamos la prueba.
Y no crecemos por rechazar esa prueba de nuestra fe. Tampoco nos damos cuenta que las pruebas revelan nuestras áreas débiles y eso es bueno. Eso es vital para crecer. Pero aparte de eso, las pruebas son oportunidades donde podemos llenarnos y saciarnos de Dios. Como al ver que todo lo demás en este mundo falla excepto Él. A veces tenemos que perderlo todo para saber que solo Dios es confiable y todo lo que necesitamos. Y en Éxodo 15 al 17, Dios guía a su pueblo a través de 3 pruebas. Por eso he titulado el mensaje Probando 1, 2, 3, probando. Porque Dios los pasa por 3 pruebas para ver si habían aprendido la lección del Mar Rojo. ¿Recuerdan el Mar Rojo? Pastor Juan predicó de eso cuando dejamos la serie. El Mar Rojo debía haber sido el momento decisivo de su fe, el lugar donde Dios demostró sin lugar a duda que Dios estaba con ellos. Y la pregunta hoy es si ellos aprendieron la lección de confiar en Dios. La respuesta será tristemente un rotundo no. Lo que nos hace ver que la humanidad, que nosotros necesitamos una salvación diferente. A un nivel mucho más profundo, que necesitamos un nuevo corazón. No hay evidencia más grande para nuestra necesidad de un Salvador que nuestro constante fracaso de vivir totalmente rendidos ante el Dios que nos da la vida. Estas 3 pruebas que veremos y las lecciones que de ellas aprendemos son fundamentales para la vida cristiana, tanto así que los escritores del Nuevo Testamento las mencionan una y otra vez como fundamentos, como una especie de curso básico para caminar y confiar en Dios. ¿Cuáles fueron estas 3 pruebas? Bueno, vaya conmigo al capítulo 15 y la primera prueba tuvo que ver con sequía, con falta de agua potable. Dice así el versículo 22 del capítulo 15. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Y me parece increíble esta queja del pueblo, porque ellos acaban de ver a Dios literalmente tomar el mar rojo y partirlo a la mitad. Ellos vieron con sus propios ojos que el ímpetu del mar no era rival para el ímpetu de Dios, quien partió el mar y les hizo caminar entre ese vasto mar. Acaban de pasar en seco entre 2 paredes gigantes del mar, una a un lado y otra al otro lado. Yo quisiera hacer un comercial rapidito aquí, que aunque esto fue un milagro súper impresionante, quiero que recordemos que esto no fue difícil para Dios. Porque acuérdense que este no es solo el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, es también el mismo Dios que hizo el mar y el mismo Dios que en Génesis le puso límites a ese mar, creando orillas para que usted y yo tengamos playas hoy. Esta no es la primera vez que Dios parte las aguas. Pero volviendo a la queja del pueblo, ellos literalmente acababan de ver con sus propios ojos cómo Dios dividió un océano en 2 para guiarlos a salvo y luego cierra ese mar sobre los enemigos que estaban buscándolo para matarlo a ellos, para matar a sus hijos. De hecho, ellos fueron tan impresionados por esto que en el versículo 1 y 2 le cantan al Señor acerca de esto. Pero ahora, a solo 3 días después, versículo 22, llegan a un lugar seco, acampan en ese lugar y cuando ven que el agua es amarga, ¿qué usted cree que dijo el pueblo de Dios? Usted puede ver en su Biblia el versículo 24 y dígame si acaso ellos dijeron, Señor, esta agua está amarga, pero ya tú lo sabes. Acabamos de ver tu salvación y tus maravillas en el mar
rojo para con nosotros, vimos las plagas y cómo tú nos libraste. Señor, sabemos que tú siempre nos cuidarás, confiamos en ti. No, eso no es lo que dice su Biblia, ni la mía tampoco. Dice que ellos se pusieron a murmurar contra Moisés, diciendo, ¿qué hemos de beber? Pobre Moisés, ¿verdad? Liderando a ese pueblo. Pero gracias a Dios que en esta ocasión Moisés, pudiendo enojarse justamente contra el pueblo, más bien hizo lo siguiente. El próximo versículo, el 25, dice: entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Qué amor tan inmerecido el amor de Dios con nosotros. Qué paciencia tan hermosa la paciencia de Dios con nosotros. Ellos quejándose malagradecidos después de ver la fidelidad de Dios claramente, y Dios les endulza el agua. Aquí no solo vemos la increíble e inmerecida misericordia de Dios con su pueblo, sino que también hay más lecciones dentro de esto. La primera lección es que Dios es fiel, más de lo que merecemos, y de que siempre Él proveerá lo que necesitamos. La segunda lección es un poquito más abstracta. Vamos a revisitar este versículo al final. Pero hay un simbolismo entre el agua amarga y cómo fue que Dios la endulzó y la hizo potable. La segunda parte del versículo 25 nos dice lo siguiente. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí, ¿qué dice? Los probó. La primera prueba de su fe. Y les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, si haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y es la primera vez que vemos el nombre de Dios como Jehová Rafa, nuestro sanador. Y estas enfermedades de Egipto representan todas las corrupciones, no solamente físicas, pero también las pecaminosas que habían traído consigo desde su cautiverio en Egipto. Egipto representaba una cultura y un corazón anti Dios. Pero lo impresionante de este versículo es que muchas veces ustedes han oído a un predicador leerles este pasaje e insinuar que si hacemos todas estas cosas, entonces Dios proveerá para nosotros, entonces Dios nos amará. Pero ustedes acaban de ver que ese no fue el orden. Dios provee para nosotros a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestras quejas, a pesar de lo olvidadizos que somos del Evangelio. Dios provee agua que nos dé vida y después nos dice, ahora obedézcanme. Dios les dijo, si confían en mí, me siguen. Haré más que atender sus necesidades físicas. Los sanaré de las enfermedades de Egipto, las del corazón. Así que llamaron al lugar Mara, que literalmente significa amargo, para recordar que ayer a Dios donde le mostró que no solo era su proveedor, sino su sanador. Y luego, para recalcar esto, en el versículo 27, lo pueden leer en su Biblia, esto es increíble, Dios los condujo de ese lugar donde había sequía a un lugar llamado Elim. Elim era un oasis en el desierto que dice el versículo 27, tenía 12 manantiales y 70 palmeras. Cuando usted ve manantial y palmera, usted piensa Florida, Mallorca, Roatán, playa, nos fuimos. En medio del desierto, Dios hace una riviera. En Hebreos 12 y 70 son números que implican plenitud y abundancia. Dios los llevó de un charco amargo a Cancún, literalmente. Ahora, si usted no cree que Dios pudo haber
dado estos 12 manantiales en un desierto y usted cree que algo así no existe en un desierto porque usted es un buen agnóstico como lo era yo, no se sorprenda. Quiero enseñarle una foto de un parque nacional en Brasil donde se da este fenómeno. Miren estas fotos. Usted pensaría que esta playa es una playa normal, pero mire la próxima foto. Son aguas en dunas, se podría decir, en el desierto. Y creo que hay una foto más. Exactamente lo que Dios hizo con su pueblo. El punto del pasaje, y este es el punto principal, el punto no era la belleza del lugar. El punto es que eso es lo que Dios hace con tu alma. Esto representa el fin que tiene cada persona que sigue a Cristo. Y es como que Dios les está diciendo, caminarás en tierra desierta unos pocos años aquí, porque esto no es casa, pero tu fin es un fin en el paraíso conmigo, dice Dios. Gloria a Dios por esa promesa. Confía en mí, dice Dios. Yo, Dios, tengo más para ti de lo que este mundo te puede ofrecer. Tengo más para ti de lo que puedas imaginar en mi reino. Y la pregunta es, después de que Dios les muestra nuevamente su bondad, a pesar del olvido de ellos y de las quejas injustificadas de ellos contra Dios, ¿aprendieron ahora entonces la lección? Bueno, veamos la segunda prueba. Capítulo 16. La segunda prueba fue el maná. El maná no es un grupo musical, eso era a menudo, ¿ok? Dice el capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. No te puedes quedar en tu comodidad. Tienes que seguir caminando hacia la tierra prometida. Y a los 15 días del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto, ya habían pasado varias semanas, unas 10 semanas, según lo que nos dice el pasaje, de este viaje por el desierto. Y ya estaban bastante adentrados en el desierto. Para entonces ya habían consumido bastante comida que habían traído de Egipto. Así que ahora, en vez de agua, estaban buscando algo para comer. Ya no era agua, ya era comida lo que querían. Como cuando llega mi hermano Niel a mi casa y me dice, Raúl, tengo una sed, traigo una sed enorme por ahí. ¿Tienes un pan con bistec? Yo, bueno, lo que tú tienes no es sed. Qué manera más linda de quitarme la comida, pero... El pueblo aquí no quería agua. El pueblo quería carne. ¿Aprendieron la lección? ¿Aprendieron a confiar en Dios para todas sus necesidades? Vamos a ver si lo hicieron. Versículo 2. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Qué triste, ¿cierto? Y no solo eso. Aparte de la queja otra vez, aparte de ver la fidelidad de Dios, de donde Dios los llevó de sequía a ese lugar, y ahora a otro lugar, ellos le añaden a esta murmuración palabras descabelladas. Miren lo que dice el versículo 3. Los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Wow. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Wow. En otras palabras, ellos idolatraban la comodidad al punto que no les importa morir en su idolatría y pasar una eternidad sin Dios mientras que tuvieran comodidad, mientras que tuvieran lo que ellos querían.
¿Acaso no les suena eso muy parecido a lo que pasa hoy? Gente que se llama cristiana pero no se congrega fielmente, no comparte de Jesús con nadie, no hace tiempo para invertir en su alma un ratito durante la semana en la comunidad de un grupo pequeño de estudio bíblico, no sirve a Dios en la iglesia local ni aunque sea una vez al mes y no les importa. Lo que más les importa es perseguir comodidad y sus planes. Para empezar, lo que dijeron era una mentira. Porque ellos dijeron que ellos tenían ollas de carne en Egipto. Y eso era una mentira, porque ellos eran esclavos, maltratados y sufrientes en Egipto. De hecho, clamaron a Dios para ser libres de su esclavitud y Dios los oyó. ¿Por qué ellos mienten? Porque ellos hacen con el pecado lo que nosotros mismos hacemos muchas veces con el pecado, que lo minimizamos. Que dicho sea de paso es lo mismo que hace el mundo hoy, lo que hace Hollywood con el pecado, que es romantizar el pecado, minimizarlo, hacerlo lucir como bueno, escondiendo la destrucción a la que te lleva el pecado y la idolatría hacia Dios. Y Hollywood te lo pinta como, ay, mira esa película, qué lindo. Se enamoró de la mujer que siempre quiso, se fueron escondidos a otro país y vivieron siempre feliz. Pero no te dicen la parte donde 2 familias fueron destruidas, donde hijos fueron destruidos. Hollywood te lo pinta como, mira eso, qué bien, hizo venganza. Pero no te menciona nada del monstruo amargado y amargada en que te conviertes cuando no guardas tu corazón y le das lugar a la ira. Yo quiero reconocer que yo he caído en este romanticismo yo mismo de Hollywood. ¿De qué manera? Me acuerdo que a los finales de los años 90, cuando era novio de mi esposa Abby, en esos años, que creo que fue el 96 por ahí, salió una película que no se la recomiendo, le voy a decir el nombre, ya sé lo que van a hacer, van a buscar la película después del servicio, porque así son ustedes, pero bueno. Se llama The Bridges of Madison County, con Clint Eastwood. Cuando terminó la película, yo estaba viendo esta película con mi novia Abby en su casa, y su familia allí, y terminó la película y yo en mi juventud bohemia y en mi idiotez, digo, wow, qué bonita historia. Yo con los ojos hasta aguado y todo. Y Abby, mi novia, enojada, me confrontó y me dijo, ¿cómo que bonita historia? Le robó la esposa a un marido. Eso es puro adulterio. ¿Qué es lo que le ves de lindo a esa película? Y yo, no, ¿verdad? Sí, mi amor, sí. Pero ¿ves cómo Hollywood te lo pone como lindo? Y tenía razón. La cultura siempre pone el pecado y las mentiras como algo bonito, escondiendo su ruina, escondiendo el dolor del pecado, escondiendo la devastación del pecado. Y lo mismo aquí con el pueblo, quejándose contra Dios en el día que su fe y confianza en Dios es probada. Cuando sabes que tienes que hacer algo para Dios y te dejas desviar por otra cosa, tu fe está siendo probada. Lo menos que puedes hacer es ser honesto y honesta contigo mismo, contigo misma, y decirte, Señor, ¿qué está revelando esta prueba de mi fe? ¿Te crees fiel a Dios cuando en realidad no lo eres? Y arrepentirte. Y el próximo versículo en la historia, hermanos míos, vuela a mis sesos. Porque una vez más veo lo inexplicable e incomprensible es la misericordia y gracia de nuestro Dios. Qué bueno que Dios no me trata a mí como a veces yo quisiera Dios tratar a otros. Y eso debe llenar mi corazón de amor.
El hecho de cómo Dios me trata a mí, a pesar de mí, debe llenar mi corazón de amor por Dios, pero también debe llenar mi corazón de amor y gracia por otros. Gracias por el amén, hermano. Versículo 4 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo. Y como si eso fuera poco, dice el versículo 8, y Moisés añadió, Jehová os dará por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros. Dicho sea de paso, lo que digan que comer pan por la mañana no es saludable es bíblico. Gracias. Seguimos el mensaje. Pero ustedes pueden ver un momentito, con toda seriedad, la gran diferencia entre Dios y nosotros. ¿La puedes ver? No es que Dios no se enoje, es que Él es paciente y nosotros no. Pidámosle, ahora mismo, pídele ahí en tu mente al Señor. Señor, yo quiero ser paciente y misericordioso como tú, Señor. Si yo hubiera sido Dios, hace rato los hubiera dejado, pero qué bueno que Raudel no es Dios, porque si Raudel fuera Dios, este Raudel no hubiera sido salvo. Amada familia, no somos diferentes a este pueblo. Y no es que Dios no se puede enojar, mucho cuidado. Llegará un día donde no tendrás más oportunidad de gracia si no te arrepientes de tu pecado y de tu lejanía de Dios. La Biblia dice que no por siempre contenderá Dios con el hombre. A mí me impresiona mucho la gente que piensa, se dice por dentro, ellos piensan lo siguiente, ellos dicen, voy a hacer lo que me da la gana con mi vida y al final de mi vida, cuando esté viejito, cuando esté viejita y no tenga más fuerza para hacer ya lo que yo quiera, allí en la cama le pido perdón a Dios y listo. ¿O de veras? Ese es tu plan, ¿eh? Tú no sabes si esta noche viene por tu alma. Además, ¿usted piensa que Dios no sabe de ese plan en tu mente? ¿Usted piensa que Dios no conoce sus pensamientos? ¿De veras piensa que puedes usar a Dios y engañar a Dios? Usted me puede usar a mí y engañar a mí, pero Dios no. Si hay alguien al que no podrás engañar jamás, es al único que es verdad. Él es Dios. Él jamás será burlado. Su palabra dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dale gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por su amor extendido a ti hoy en este día. Y aprovecha esa oportunidad para arrepentirte y venir a Él hoy. Hoy. Dios, pudiendo exterminar al pueblo aquí mismo, le hace llover pancito por la mañana y carne por la tarde. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el de nuestro Dios. Por eso es que enojarnos contra Dios es ridículo. Perdóname que te lo diga. Porque quien tiene razón para estar enojado con nosotros es Dios. Porque le fallamos a diario y sin embargo nos ama. Dios no es el autor del mal. Estar enojado con Él es de necios. Lo que puedes hacer es enojarte juntamente con Dios acerca del mal en el mundo que no es su culpa. Te puedes enojar juntamente con Él porque a Dios también le duele el pecado y las tragedias de un mundo que lo ignora. Pero no tienes razón alguna para enojarte contra Dios porque Él es bueno. Y Él no te va a dejar. Él está probando tu fe.
Yo sé que es increíblemente incómodo tener que depender de Dios, pero es el mejor lugar donde podamos estar. Y aquí vemos la paciencia y el amor de Dios con el pueblo una vez más. Hoy nosotros pensamos que somos tan sofisticados porque hoy tenemos servicios como DoorDash y Uber Eats, y ahora te traen el DoorDash en un drone. ¡Wow! ¡Qué sofisticados somos! ¡Qué creídos somos! Hace 1000 años, más de 1000 años, Dios hizo literalmente un delivery del cielo a su pueblo con pancito por la mañana enfrente de sus casas y carne por la noche. Gratis y calientito. Mucho mejor que DoorDash. Versículo 21. Hasta merienda le envió el Señor del cielo. Mira el versículo 31 del capítulo 16 conmigo. La casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Una merienda tipo baklava, pero no tan dulce ni empalagosa y a la vez saludable. Simplemente perfecta. Aquí vemos un preview de cómo será la comida cuando Jesús regrese. ¿Te gustan los saladitos? Tiene un poquito de saladito con un poquito dulce y sin calorías. Qué lindo el Señor. Pero el punto aquí no es que Dios puede cocinar o que Dios fue el primer DoorDasher. Ese no es el punto, no. Al igual que con la prueba del agua amarga, Dios no solo les está enseñando que Él es fiel y provee nuestras necesidades, Dios también está probando su fe. Probando si ellos en realidad confiaban en Él, en Dios. Y le está enseñando principios importantes acerca de Él, acerca de Dios. La prueba de tu fe es necesaria. La fe que profesas es necesaria que sea probada a ver si no es solamente la fe que profesas, sino la fe que posees. Porque al final lo único que te hace entrar en el cielo es la provisión de Dios para ti, llamada la provisión de todas las provisiones, Jesucristo, quien te da fe y arrepentimiento. Esa es la provisión de todas las provisiones. Y si tu confianza no está en Él, no hay vida eterna para ti, no hay tierra prometida para ti. Te digo que es necesario que tu fe, que tu confianza en Él sea probada. Y nada prueba nuestra confianza en Dios, tanto como la escasez, como también la abundancia. Sobre todo la abundancia. La abundancia te prueba como pocas cosas, porque la abundancia material te hace sentir que no necesitas a Dios, lo cual es una gran mentira. ¿Confías más en la práctica, en lo que tengas en este mundo, o confías completamente en Jesús? Pregúntate de todo corazón esta pregunta. Si tuvieras millones de dólares en el banco, ¿estuvieras aquí buscando el rostro de Dios o estuvieras en otro lugar? La prueba de la abundancia es difícil. ¿Qué te hace sentir seguro y segura en la vida? ¿Dólares en una cuenta de ahorro o el único que se llama príncipe de paz? Por eso necesitas que tu fe sea aprobada. Para que si falla la prueba de tu fe, puedas corregirlo con arrepentimiento y confianza en el único que te da perdón de pecados y vida eterna. Y para Dios enseñarles esto, Dios les da dos reglas. La primera regla que Dios les da es que no podían tomar este maná y guardarlo para el otro día. No, se iba a echar a perder. La Biblia dice que le iban a traer gusanos y que toda la casa iba a apestar. Lo dice la Biblia. La única excepción era en el Sabbath, en el día sabático, que podían colectar para 2 días. That's it. Porque Dios no quería que trabajaran el sábado. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de enseñarles que Dios es todo lo que ellos necesitan. Dios está tratando de enseñarles, cree en mí, siempre los cuidaré, siempre los sustentaré, todos los días. Y Dios le está enseñando que no se trata del maná. El maná no es tu garantía para el futuro, Dios sí. Yo, Dios, soy tu única esperanza hoy y mañana.
No intentes acumular provisiones para que esas provisiones no se vuelvan tu dueño. Confía en mí a diario, dice Dios, y siempre ponme primero. La pregunta es si aprendieron la lección con esta segunda prueba, y esto nos lleva a la última prueba. La prueba número 3. La prueba de la roca. Para el capítulo 17 ya tienen maná de sobra para comer todos los días. Están haciendo todas estas nuevas recetas. Todo va bien, pero de repente de nuevo se encuentran en un lugar sin agua. Ahora usted piensa, bueno, esto debe ser fácil, ¿cierto? Es la misma prueba que han pasado antes. Esto es pan comido. Deberían decir, Dios, cada vez que tenemos una necesidad, tú la provees, aún a pesar de nuestras quejas. Si eliminaste a nuestros enemigos en el Mar Rojo, hiciste que llueva carne y pan y hojuelas de proteínas riquísimas del cielo, entonces el agua no es nada para ti porque ya lo has hecho. Ya nos has probado en esto, Dios. Confiamos en ti. ¿Fue eso lo que dijeron? Oh, hermanos, al más mínimo retraso de agua empiezan a dudar de Dios otra vez. Ahora bien, tal vez alguien diga hoy aquí, o alguien que está escuchando en internet, ¿por qué Dios los probó otra vez con la misma prueba de antes? Porque Dios les está enseñando algo importante acerca de la confianza y la fe en Dios. Dios quiere que ellos acaben de dejar de poner sus ojos en este mundo y alcen su mirada hacia una tierra prometida que no es aquí y no es ahora. Y Dios les está tratando de probar que en este mundo tendréis aflicciones. Lo normal en este mundo no es victoria, salud y más años. Lo normal en este mundo es aflicciones. Pero Él ha vencido al mundo. Y Él tiene un mundo mejor para nosotros. Él está tratando de enseñar, de poner sus ojos en un lugar donde no hay más llanto ni más dolor. Que este no es nuestro destino final, que este no es nuestro hogar. Y Dios le está tratando de enseñar que para el cristiano este mundo es lo más difícil que vas a enfrentar. Lo más cerca que un cristiano va a estar al infierno es este mundo. Pero para el que no sigue a Cristo, esto es el cielo. Lo más cerca del cielo que vas a estar. Por eso Dios quiere enseñarle que mantenga sus ojos en la eternidad, en Él y con Él, y no hacer de este mundo su hogar. Porque la tierra prometida no es la tierra prometida si Jesús no está allí. Porque al final quien nos sacia, quien nos completa, quien nos llena, no es algo sino alguien y su nombre es Jesús. Así que Dios está tratando de infundirle fe y confianza. Y la fe y la confianza en Dios es como un músculo a veces. Se fortalece con la prueba y hay que desarrollarla. ¿Cómo te va con eso? ¿Cuál es tu respuesta a las pruebas? Porque ahí puedes ver dónde está tu fe y tu confianza. ¿Con qué rapidez te quieres rendir? ¿Y con qué rapidez le dices a Dios, Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? O Dios, ¿por qué no tengo esto y lo otro? Ahora en este tiempo de verano es una gran tentación compararnos con lo que otro tiene. Porque vemos en social media a la gente en todos lados y nosotros aquí en el Full Lion y en Raleigh. De hecho, tengo un amigo que está escuchando este mensaje. Yo acabo de venir de un viaje de misiones en Barcelona. Siempre me ha gustado la Fórmula 1, siempre me ha gustado el automovilismo, siempre he querido ver una carrera de Fórmula 1. Resulta que cuando yo regresé del viaje de misiones, esta semana tienen Fórmula 1 en Barcelona. Y ahí ya mi carne quiere decir, ya no. Cuidado con la comparación. ¿Con qué rapidez reniegas, murmuras contra Dios? ¿Has caído en tener expectativas incorrectas de este mundo? Porque muchos decimos que queremos una gran fe, pero nunca queremos estar en situaciones donde tengamos que aprender a demostrarla.
¿Cómo estás en la prueba de tu fe? No dejes que tu carne te mienta. Tu fe necesita ser probada. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened ¿por qué? ¿Por qué? Si usted no tiene gozo en su prueba, ya la fallaste. ¿Qué privilegio, decían los discípulos, padecer una milésima de lo que padeció Cristo por mí? Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. ¿Y qué pasa con esa persona? Dice el versículo. No le falta cosa alguna. Queremos las cosas sin la prueba. No rechaces la prueba de tu fe. Al final es mejor vivir en pruebas confiando en Dios que vivir sin pruebas confiando en ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque en Dios el fin siempre es un paraíso. En Dios el dolor nunca tendrá la última palabra. En Dios tu pecado jamás tiene la última palabra. Por eso prefiero vivir en pruebas confiando en Dios que vivir sin pruebas confiando en mí mismo. Si no tuviera pruebas en este mundo, usted no está haciendo un buen cálculo. Porque aquí vivimos 100 años, allá vamos a vivir miles y miles y millones de años. Pero el pueblo no entendía esto. Dice el capítulo 17 lo siguiente acerca de la prueba de su fe. Y altercó el pueblo con Moisés otra vez y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos a sed nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y estas quejas se han vuelto una falta de respeto a Dios. En la tercera prueba consecutiva y siguen respondiendo de la misma manera sin aprender nada. Piénsalo de esta manera. Si un profesor te sorprende con un examen sorpresa y tú sacas un 0 porque el examen que te dio el profesor era sorpresa, tú no lo sabías, tú no estabas preparado. Ok, yo entiendo la objeción. Pero cuando el profesor, después del examen, le guía pacientemente por la respuesta correcta, día tras día, varias veces, y al día siguiente le da el mismo examen y usted vuelve a escribir las mismas respuestas incorrectas, en ese caso el problema no es el profesor. Usted simplemente no quiere aprender, quiere hacer lo que a usted le plazca. Ese es nuestro problema. Por eso Moisés le dice, ¿por qué tientan a Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante esto? Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Yo no puedo asombrarme más de la misericordia de Dios con nosotros. Una vez más Dios tiene misericordia. La palabra golpe aquí implica un golpe de ira o corrección. Pero lo impresionante aquí es que este golpe no fue dado a los hijos de Israel. Se lo merecían. Sino a la roca que los reemplaza. ¿Qué estamos viendo? Dios derrama de su ira por la infidelidad de Israel, no sobre ellos, sino sobre una roca, de la cual brota agua fresca y pura para todos los hijos de Israel. 3 pruebas. Israel falló en las 3, exactamente de la misma manera. Así que permítame hacer unas preguntas para terminar, pero no se vaya, please, todavía. Ya voy a terminar. ¿Alguna aplicación práctica de esto? Primero, menciono algunas cosas prácticas y después vemos a dónde quiero llegar. No te olvides de esto. Confiar en Dios es hacer una decisión diaria de no preocuparte del mañana. Lo único que hace preocuparte es quitarte la paz del presente. La confianza en Dios se demuestra obedeciendo a Dios y su palabra. No hay mayor adoración que la obediencia. Tampoco vuelvas las bendiciones de Dios en un ídolo.
Porque las bendiciones de Dios son hermosas, pero cuando se vuelven ídolos son pésamos dioses falsos. Van a tomar tu corazón y te arruinan. Y confiamos en Dios al ver su fidelidad con nosotros en el pasado y confiar nuestro futuro en sus manos. Ahora, como Jesús mismo dijo en Lucas 24, que desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, todas las escrituras se trataban de Él y hablaban de Él. ¿Cómo vemos a Jesús en este pasaje? Primero vemos que confiar primordialmente en Dios y seguirlo es tener provisión para todas tus necesidades. Todas. C.S. Lewis, hablando de Mateo 6:33, ¿sabes cuál es Mateo 6:33, no? Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. C.S. Lewis dice que cuando buscamos lo segundo primero, o sea, las añadiduras en vez de buscar lo primero que es Dios, cuando buscamos lo segundo primero, perdemos lo segundo y lo primero. Perdemos las dos cosas, perdemos las añadiduras y perdemos a Dios. Pero cuando buscamos lo primero, o sea, a Dios, no solo recibimos a Dios, sino que también recibimos lo segundo, las añadiduras. En otras palabras, cuando Dios es realmente primero en tu vida, ahí no hay pérdida. Pero cuando lo quitas del trono de tus ojos, de tu afecto, de tu corazón, de tu mente, lo pierdes todo. ¿Y cómo sabemos que Cristo es la roca? Primera de Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí está hablando Dios de Éxodo que acabamos de ver. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná que vimos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Qué hermosa coherencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hermanos, buscar y seguir a Cristo primero es tener provisión para todas tus necesidades. Quizás haya alguien escuchando que tiene un poco de dinero o mucho dinero y usted objecione. Y usted diga, eso no es cierto porque yo no busco a Dios y yo tengo muchas añadiduras. Yo tengo dinero y posesiones y yo nunca he buscado a Dios. Te explico por qué eso es un engaño. Para empezar, la única bendición que no añade tristeza a tu vida es la que Dios da. Todo lo que tú puedas conseguir por tu propia cuenta, aunque consigas mucho, te va a traer trabajo y tristeza. Segundo, nunca has conseguido absolutamente nada por tu propia cuenta. Eso es una mentira. Hasta el aire que respiras es un préstamo de Dios. Si no existiera Dios, no existieras tú. Y si no existiera Dios, ni tan siquiera tuvieras un planeta donde ir de vacaciones. Por eso darle la prioridad a Dios en su iglesia. Tercero, no olvides que hay personas tan pobres, que lo único que tienen es mucho dinero. Y cuarto, si no tienes a Jesús, lamento decirte, amigo mío, no tienes nada. Y definitivamente no tienes vida eterna. Así que confiar primordialmente en Dios y seguirlo es tener provisión para todas nuestras necesidades. ¿Sabe que usted puede sobrevivir un tiempito sin comida? Pero no sin agua. No sin agua. Cristo es el agua de la peña que le da vida y vida eterna a todo ser viviente. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Y estamos más completos, más libres, más llenos cuando vivimos para aquel que nos hizo. Segundo, Jesús pasó todas las pruebas que Israel, usted y yo no pasamos. No pasamos. Tercero, así como el agua se volvió dulce cuando el árbol fue tirado en ella, ¿notó que fue un árbol?
Nuestra vida se vuelve dulce cuando aquel que sufrió en otro árbol, en el madero, viene y mora en nosotros. ¿Vio a Jesús en el pasaje? Jesús es el pan de vida, el pan diario, el pan de mañana. Jesús es la roca de donde emana la única agua que nos da vida y sacia nuestra sed. Y el punto más importante de todo este mensaje: Jesús es la roca que fue golpeada por nosotros en vez de nosotros, tomando los golpes que nosotros merecíamos. No hay nada malo con la prueba de tu fe. No temas la prueba de una fe en Cristo, que es para vida eterna. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en este día. Te adoramos, te damos gracias por ella, Señor. Te pedimos que no sea un mensaje que olvidemos, podamos compartirlo con otros, que podamos oírlo una y otra vez durante la semana, Señor, y que podamos tener sumo gozo cuando vengan pruebas, porque sabemos que nuestro fin es de bien contigo por siempre en tu paraíso. Gracias, gracias te damos y oramos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria. Puede ponerse de pie conmigo.